al capítulo 2 del libro de Marcos, del Evangelio según Marcos. Capítulo 2, versos 18 al 22. El título del mensaje es Aferrados a tradiciones. Aferrados a tradiciones es el título del mensaje. Quiero que observen ustedes, queridos hermanos, en esta mañana, cómo las personas pueden aferrarse a tradiciones o aferrarse a cosas que no le permiten luego el avance. Así que esta mañana les voy a pedir, por favor, que presten atención, que miren los detalles también de las necesidades de aquellos que quizás no tengan Biblia. Compartimos entre todos. Vamos a ver qué dice capítulo 2 del Evangelio según Marcos, del verso 18 al 22. Dice: y los discípulos de Juan y de los fariseos, estando de ayuno, van y le preguntan: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿pueden acaso ayunar los que asisten al esposo mientras el esposo está con ellos? Entre tanto tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les sea quitado, entonces ayunarán en aquel día. Nadie cose un remiendo de tela nueva sobre un vestido viejo. De otra manera, el remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino reventará los odres y se echan a perder el vino y los odres. Antes bien, vino nuevo en odres nuevos. Diga conmigo: vino nuevo en odres nuevos. Bien. Ustedes ven que este es el tercer conflicto que Marcos registra, el tercer conflicto, y este conflicto viene en forma de cuestionamiento. ¿Por qué los discípulos de Juan y de los fariseos estando de ayuno? El cuestionamiento es: ¿por qué tus discípulos no ayunan?, le dicen a Jesús. Ahora bien, yo quiero que observen ustedes conmigo en esta mañana un detalle de lo aferrados que a veces están las personas a tradiciones, a pensamientos humanos, a argumentos, a fortalezas, a cosas viejas, a cosas del pasado, a las que nos aferramos y no nos permite, como un barco que quiere navegar en alta mar, que quiere navegar en aguas profundas, pero sigue amarrado al muelle. No nos permite eso. ¿Cómo puede un barco navegar en aguas profundas si todavía sigue amarrado al muelle? Pregúntense eso. Dice el verso 18: y los discípulos de Juan y de los fariseos, estando en ayuno, dice. ¿Qué significa esto? Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Según registra Lucas, los fariseos ayunaban generalmente 2 veces a la semana. Ahora, la pregunta es esta: ¿estaba bien ayunar? Sí, estaba bien ayunar. Pero era una demanda de Dios que había hecho, era una ley de Dios que Dios había hecho. No, queridos hermanos. Primero, que el ayuno era una práctica que prácticamente todas las religiones y en todas las naciones se hacía. Y se ayunaba a cuanto Dios había, ¿sí? Se tomaban días enteros sin comer para ayunar a cuanto Dios había. Pero hoy en día la práctica del ayuno sigue siendo lo mismo entre el satanismo, entre la umbanda, entre la quimbanda, entre los mormones, entre los testigos de Jehová y entre todas las sectas y religiones que hay. El ayuno es una práctica que se ha hecho todo, porque el ayuno en algunas oportunidades se usa para manipular la mano de los dioses o la mano de los demonios. ¿Ven? Pero el tema es que, es decir, el ayuno no es exclusividad del pueblo judeo-cristiano. No, señores, el ayuno se hacía y se hace en todas las religiones y sectas.
porque era una forma, o es una forma de hacer un pedido, de manipular muchas veces el mundo espiritual y de muchas veces de purificación. El ayuno es muy bueno, es excelente para purificación del cuerpo, inclusive tiene en la medicina es muy recomendado el ayunar. Ahora, había un problema allí. Si ustedes observan, dice, y los discípulos de Juan y de los fariseos, estando de ayuno, estos dos grupos de discípulos estaban ayunando. Entonces vienen y le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Ahora bien, había una imposición, queridos hermanos. Los discípulos de Juan. Ahora una cosa, queridos hermanos, es que Jesús tuviera confrontación o tuviese conflictos con los fariseos, y otra cosa es que ahora entrara en cuestionamiento y en conflicto con los discípulos de los fariseos. Es decir, ahora los pichones de fariseos estaban teniendo conflicto. Estaban teniendo conflicto con Jesús. Ya no alcanzaba con que los fariseos tuvieran conflicto con Jesús, ahora tienen los pichones de fariseos tienen conflicto. Queridos hermanos, nosotros tenemos que ver, y esto es una enseñanza para todos nosotros, como papás, como mamás, como cristianos. Nosotros tenemos que ver que lo que nosotros marcamos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros enseñamos, los que nos escuchan y los que nos ven, es lo que van a aprender. Nosotros queremos que nuestros hijos sean de una manera cuando nosotros les estamos enseñando de otra. Lo que nosotros sembremos en una persona, eso es lo que le va a quedar. Vos sembrale una mala semilla a una persona y vas a ver cómo le germina una mala actitud, un mal pensamiento. Que observen. Entonces, ¿por qué tenemos que tener cuidado nosotros en nuestros hogares? Y esto no lo quería decir, pero lo voy a decir igual. ¿Por qué tenemos que tener cuidado en nuestros hogares con las actitudes que tenemos, con los dichos que decimos, con las cosas que hacemos en casa? Porque hay una mente que está recibiendo esa semilla. Entonces los pichones de fariseos están tomando la misma actitud que los fariseos. Van a entrar en conflicto con Jesús. ¿Por qué no están ayunando? Escuchen, por favor. Nunca fue una demanda hecha por Dios. El ayuno nunca Dios demandó. No fue una demanda de Dios. Por favor, acompáñenme a Isaías capítulo 58, versos 6 y 7. Isaías 58. Está después del 57. Para el que no lo encuentre. Antes del 59. Ahí está, en el medio. Para más detalles no pueden esperar, ¿no? Isaías 58. Y vean ustedes conmigo. Isaías 58, versos 6 y 7. Traten de no romper las hojas de la Biblia. Traten de no morderse uno a otro. Isaías 58. Ustedes presten mucha atención a los dos versículos que vamos a leer. Dice, comenzando desde el verso 6. Comportándose, principalmente los adolescentes, comportándose y prestando atención a lo que vamos a leer. Dice, Dios dice esto, a través del profeta Isaías, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de maldad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿No es este más bien el ayuno que yo escogí? Ahora ustedes después en su casa lean el contexto de por qué les dice. ¿Que acaso yo les pedí, dice Dios, que inclinen la cabeza como el junco, que se muevan para adelante y para atrás, que estén días sin comer? Yo les pedí eso, yo no les pedí en ningún momento eso. ¿No es más bien esto el ayuno que yo les he pedido? ¿No es más bien esto, que se fijen en la necesidad de los otros? ¿No es más bien esto? Entonces los fariseos, ¿qué hacían? Ayunaban 2 veces por semana porque querían ser más puros, porque querían estar más cerca de Dios. Dios nunca les pidió eso.
Dios nunca les pidió que ayunaran 2 veces por semana. Lo que les estaba pidiendo es precisamente que prestaran atención al tiempo que estaban viviendo. Estaba el Mesías entre ellos, venía el Mesías, estaba allí entre ellos y ellos no estaban prestando atención, se estaban preocupando. ¿Por qué? Se estaban preocupando por nimiedades, por cosas que ellos mismos habían creado, por tradiciones que ellos mismos habían creado. ¿Qué nos dice, queridos hermanos, esto? Que a veces nos preocupamos más en las tradiciones, en guardar formas, en guardar rituales, y no nos preocupamos en aquello que realmente Dios nos está pidiendo en este tiempo. Fíjate la necesidad de tu hermano, fíjate la necesidad de que está al lado tuyo. ¿Por qué estás tan ocupado pensando en las cosas en las cosas viejas, en el viejo pasado, en el viejo hombre, en las viejas costumbres, aquellas cosas que hacíamos? Hay gente que añora las glorias pasadas. Hay gente que añora los tiempos pasados. Todo tiempo pasado fue mejor. No, queridos hermanos, mentira satánica, bolazo satánico. Los tiempos mejores son los que vienen para la iglesia. Amén. Estás pasando tribulaciones, estás pasando tiempos angustiosos, pero los tiempos que vienen después de esos tiempos angustiosos son los mejores. Amén. Claro que los vas a pasar. Claro que vas a pasar por eso. Claro que vas a pasar por eso. Porque bien te lo decía hoy mi esposa. Sí, hay tiempos de tribulación, hay tiempos difíciles, hay tiempos complicados que vamos a pasar, pero eso están revelando lo que hay en tu corazón, porque lo que hay en tu corazón viejo tiene que salir. Amén. Porque si no, no vas a poder recibir lo nuevo. Amén. No podrás recibir nunca lo nuevo. Por supuesto, algunos no piensen cambiar su mujer para recibir una nueva, ¿no? Y su esposo, ¿no? Para recibir una nueva. Algunos me dicen, pero podría ser. Esto nunca fue una demanda de Dios, el tema del ayuno. Nunca demandó Dios a la gente que ayunara. Nunca lo demandó. Tampoco lo prohibió, pero nunca lo demandó. ¿Saben cuándo fue el único día? Y observen conmigo, por favor, en Levítico, capítulo 16. Levítico es ese libro que ustedes nunca leyeron todavía, ¿vieron? Ese libro aburrido, la gran mayoría de los cristianos dicen que Levítico es un libro aburrido. Vamos a ver qué nos dice. Les voy a ayudar a amarlos. Levítico 16. Dice, versos 29 al 34. Levítico 16, versos 29 al 34. Lean conmigo, por favor, síganme. Dice, esto os será por estatuto perpetuo. Se los estoy condensando, se los estoy resumiendo. Esto os será por estatuto perpetuo. En el 7º mes, en el 10º día del mes, humillaréis vuestras almas. Presten atención a esas palabras. Humillaréis vuestras almas y no haréis ninguna obra, así el nativo como el extranjero que peregrina entre vosotros. Porque ese día se hará expiación por vosotros para limpiaros y quedaréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahvé. Será para vosotros Shabbat solemne y humillaréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. ¿Ven ustedes allí? Hasta el verso 34. El sacerdote que haya sido ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre hará la expiación. Se vestirá las vestiduras de lino blanco, las vestiduras más santas. Hará expiación por el santuario, hará expiación por la tienda de reunión, por el altar, y hará expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Esto haréis por estatuto perpetuo, que se haga expiación una vez al año por los hijos de Israel a causa de todos sus pecados, y él mismo, como Yahvé había ordenado a Moisés. ¿Ven ustedes? La única vez, el único día al año en que Dios le pidió a todo el pueblo que humillara su alma, significa que hiciera luto de remordimiento, de completo compungimiento, de recogimiento y de arrepentimiento, era el día de la expiación.
Ese día todo el pueblo estaba reunido frente al tabernáculo al principio y luego frente al templo. Porque ese día, una sola vez al año, el sumo sacerdote entraba después del velo al lugar santísimo donde se entraba una sola vez al año y hacía expiación por el pecado. Es decir, en ese momento hacía un rociamiento de sangre, se mataba un animal puro, un cordero, ¿sí? Y se rociaba todo eso, y se rociaba inclusive la congregación, es decir, toda la gente. Ese día se humillaba a todo el pueblo para hacer expiación, es decir, expiación significa echar lejos, para echar el pecado de sí, para confesar pecado ese día. Entonces todo el pueblo se acercaba al tabernáculo para confesar su pecado. Y una sola vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Y ojo con que el sumo sacerdote entrara en pecado, porque lo sacaban muerto del lugar santísimo. Ese día, solamente ese día, todo el pueblo debía humillarse. Cuando dice humillaréis vuestras almas, está diciendo, ese será un día de recogimiento, será un día de confesión de pecado, será un día de arrepentimiento genuino, de compungimiento. Entonces harán todo esto frente al altar o frente a la puerta del tabernáculo, una sola vez al año. Pero nunca les dijo, tienen que ayunar 2 veces a la semana para acercarse a mí, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, lo cual no está mal. Ojo, no estoy diciendo que esté mal. Estoy diciendo que esto ya era una tradición, se había hecho una tradición, como lo llama Jesús, tradición de los ancianos. Y ellos se aferraban a la tradición y no podían entender el tiempo que estaban viviendo. ¿Saben cuál es el problema de aferrarse a tradiciones? No poder entender el tiempo que Dios nos está permitiendo vivir. Eso. Aferrarnos a viejas cosas no nos permite vivir lo nuevo que Dios nos está permitiendo vivir. Oh. Díganme conmigo. Amén. Tampoco lo prohibió, Tampoco Dios prohibió en ningún momento que ayunara. Lo que Dios aborreció siempre son los rituales vacíos, las solemnidades huecas, aquellas tradiciones que todo lo que hacían era atar a la gente a un legalismo que no sirve, que hoy todavía seguimos viviendo en ciertas partes del cristianismo, un legalismo que no le da libertad a la gente, no deja libre a la gente. ¿Vieron? Por eso hoy nosotros decimos, ¿saben qué importante que es que puedan entender ustedes que no están obligados, por ejemplo, a diezmar? No están obligados, pero que si lo entiende, si usted entiende que Dios es el dueño de todas las cosas y ha establecido una 10ª parte para sostener la obra e inclusive sostener a los pastores si fuera necesario. Usted, una vez que lo entendió, usted aparta de todo lo que viene a sus vidas la 10ª parte y ofrenda para la obra, pero jamás se le ha impuesto eso, porque para nosotros no es ley, es un principio. Es una llave que nos abre puertas de bendición. Yo les pregunto en esta mañana, ¿cuántos han visto la mano de Dios desde que diezmaron y empezaron a diezmar? ¿Cuántos han visto la mano de Dios sobre sus vidas, sobre sus economías, sobre su casa? ¿Ven? Porque es una cuestión de experiencia, de experimentar, de comprobar. ¿Ven? Entonces, si nos aferramos a viejas tradiciones, ustedes están obligados a diezmar. Entonces viejas tradiciones dirían, yo tengo que ir casa por casa, a la casa de ustedes, golpearle y que me den el diezmo. Porque eso es lo que tradicionalmente se hace en algunos lugares. Esto lo hablé en una clase, en un lugar que no quiero mencionar porque me van a escuchar por internet y se armó un revuelo bastante lindo, ¿vieron? Verso 18 dice, van y le preguntan, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan? Y tus discípulos no ayunan. Escuchen, por favor, observen conmigo esto. ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Primero, lo primero que quiero mostrarles es que no captaban el tiempo que estaban viviendo. Primero, Israel ayunaba esperando el Mesías. Escuchen, Israel ayunaba esperando el Mesías.
El Mesías está allí. El Mesías está allí. Y siguen ayunando, esperando el Mesías. Espera, eso no es nada. Los fariseos ayunaban para ser más puros, para acercarse a Dios. Yo me pregunto, ¿quién estaba más cerca? Si no eran los fariseos, acusándolo constantemente, si no eran ellos los que estaban más cerca de Dios. Jesús estaba en persona, el Mesías estaba en persona. Ellos iban a cuestionarlo, a traer conflicto, y eran los que estaban más cerca de Jesús. Entonces ayunaban para ser más puros, para estar más cerca de Dios, y estaban más cerca de Dios que nadie. ¿Ven? Esta es lo que yo llamo la necedad, la contradicción de la necedad. Una persona que se comporta neciamente es contradictorio. Se contradice. ¿Ven? Los fariseos ayunaban para ser más puros. Y punto número 3, la mayoría ni sabía por qué ayunaba. La mayoría del pueblo ni siquiera sabía por qué ayunaba. Había que ayunar. Había que ayunar. La mayoría del pueblo no entendía ni papa ni para qué ayunaba. Lo mataban de hambre, pero no nada más que eso. Porque ni siquiera podían entender por qué estaban ayunando. Ahora los fariseos, los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan, ellos estaban haciendo lo que les decían que tenían que hacer, y estaba bien que hicieran lo que tenían que hacer, pero no estaba bien que fueran a cuestionar por qué los discípulos de Jesús no ayunaban. Porque ¿saben cuál era el problema? Que no estaban entendiendo quién era Jesús, que Jesús era el Mesías que tanto habían estado esperando. Porque las tradiciones enceguecen a la gente. Las tradiciones enceguecen a la gente. Cuando vos te aferrás a cosas viejas, eso te deja ciego. ¿Ven? Te deja ciego. Ahora ustedes observen, una nueva etapa estaba comenzando. Vean ustedes conmigo Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15. Les voy a pedir a los adolescentes que se calmen, que se callen y que se queden quietos. Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15. Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15. Vean ustedes conmigo. Después que Juan fue entregado, Jesús fue a Galilea, proclamando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Están a las puertas de un nuevo tiempo, de una nueva dispensación. Lo que Israel tanto había esperado por siglos estaba allí, frente a él. El reino se había acercado porque el rey estaba allí. Ese es el problema, queridos hermanos. Aferrados a viejas tradiciones, no podían ver que estaban en un tiempo nuevo, que estaban a las puertas de un tiempo nuevo. El problema, queridos hermanos, que cuando nos aferramos a cosas viejas, podemos tener lo nuevo delante de nuestros ojos y no nos damos cuenta. Porque estamos aferrados al pasado y nos aferramos al pasado, y si nos agarramos fuertemente del pasado, porque parece que si soltamos el pasado se nos desestabiliza todo. Porque el pasado nos mantuvo cómodos. Porque el pasado nos dejó cómodos en un lugar y no nos damos cuenta que nos está haciendo daño el pasado. Cuando una persona nueva llega a la iglesia, se arrepiente, confiesa su pecado, y todos comienzan a ver: ¿vos sabés quién era este? ¿Vos sabés quién es este? Dios mío, queridos hermanos, se arrepintió. Me importa un comino quién haya sido en el pasado, a mí me importa quién es en el presente y quién será en el futuro. Eso me importa, aleluya. A mí no me importa tu pasado, tu pasado no existe más. ¿Saben para quién existe? Para los dedos acusadores existe el pasado. Y los dedos acusadores, ¿saben quiénes son? Los que reciben el consejo del consejero, el diablo. Porque él es el acusador desde el principio. Entonces, cuando alguien te recuerda el pasado, vos te dices, cuando Satanás te recuerda el pasado, vos recordás el futuro. Cuando Satanás te dice: ¿y vos venís a la iglesia?
Y vos con todo lo que eras, con lo que hiciste, venís a la iglesia. ¿Cómo haces para presentarte delante de tu Dios? Cuando el diablo levante su dedo para acusarte y recordarte tu pasado, vos recordarle su futuro, decir, diablo, vos fuiste vencido en la cruz del Calvario y te queda poco tiempo sobre la tierra porque pronto desapareces de la tierra. Amén. Por más que vos me acuses de mi pasado, yo te voy a recordar que tu futuro no está muy lejos. Entonces, ¿saben cuál es el problema? Que nosotros a veces hablamos de más, acusamos a la gente, queremos mostrarle a los demás lo que esa persona era. Querido, sí, era. Fíjate lo que es y lo que será. Porque desde el mismo momento que una persona confesó a Jesús como su único y suficiente Salvador, pertenece al cuerpo del Mesías, no tiene pasado. El pasado, ¿saben qué? ¿Para quién es el pasado? Para nosotros que lo recordamos. Pero para Dios ya no tiene pasado. ¿Por qué? Porque su pasado fue echado a lo profundo del mar. No me acordaré más de tu pecado, te dice Dios. Amén. ¿Ve? Oh, santo Dios. ¿Saben cuál es el problema de no captar el tiempo que... Escuchadme por favor esta mañana. ¿Sabéis cuál es el problema de no captar el tiempo que estás viviendo? Y que las cosas podrían haber sido diferentes y que quizás sí podrían haber sido diferentes, pero no fueron diferentes. Estás viviendo ese tiempo porque estás viviendo ese tiempo. No lo podés cambiar, el pasado ya no lo podés cambiar. Lo que vos podés cambiar es el futuro. Según las determinaciones que tomes en el presente, así será en tu futuro. Si estás determinado a servir al Señor, cueste lo que cueste, tu futuro ya está asegurado. Entonces tu determinación es en el presente, tu actitud con el presente, tus actos en el presente determinan tu futuro. Aleluya. Entonces, queridos hermanos, si vos no estás viendo el tiempo que estás viviendo, si vos no estás viendo que estás a las puertas de algo grande, ¿cuántos saben que estamos a las puertas de algo grande? Amén. ¿Cuántos saben? Iglesia, manantiales de piedad, ¿cuántos saben que viene un tiempo precioso para nosotros? Amén. No, algunos no levantan la mano porque no creyeron ni jota lo que le estoy diciendo. Pero no importa lo que está pasando, no importa lo que está pasando en el presente, te estoy diciendo lo que viene para tu futuro. Amén. Amén. Levanten la mano, por favor. Amén. Sí, Señor. Dios mío. ¿Soy el único loco que cree que viene un futuro mejor para la iglesia? Entonces, si no te das cuenta del presente que estás viviendo y que todos los problemas que estás viviendo y los conflictos que estás viviendo y las cosas que estás viviendo son simplemente para que se revele lo que está en tu corazón, se ha revelado lo que está en tu corazón y se ha revelado lo que está alrededor, el corazón de lo que están alrededor tuyo, eso es lo que ha pasado. Se reveló lo que estaba oculto simplemente. Pero se reveló lo que estaba en tu corazón simplemente. ¿Pero para qué se reveló? Se reveló para que lo saques, para que todo lo podrido que está dentro tuyo lo saques del medio y comiences a vivir una historia diferente con Dios. Amén. Entonces ellos no entendieron que estaban reclamándole una nimiedad, una tradición, cuando estaban en realidad frente a aquel que habían estado esperando por siglos. ¡Oh, Señor! Está como cuando estamos orando por un milagro. El milagro lo tenemos delante nuestro y no podemos creer que está el milagro delante nuestro, no nos damos cuenta. Estamos como cuando toda la iglesia estaba orando para que Pedro fuera liberado. Están todos en el aposento alto orando para que Pedro fuera liberado y de pronto un ángel viene y se le presenta a Pedro, le toca el costado y las cadenas de Pedro caen. Y escuchen, 4 grupos de soldados había, 4 grupos de 4, 16 soldados había desde el calabozo donde estaba Pedro hasta la salida, hasta la puerta de salida de la cárcel. Y Pedro y el ángel pasaron por al lado de ellos y las puertas se abrían y los soldados ni cuenta se daban que ellos estaban pasando por allí. Y va Pedro y golpea la puerta.
y viene una joven llamada Rode, abre la puerta así, no podía creer que era Pedro. Le cerró la puerta y salió corriendo para decirle, vi un fantasma de Pedro. A veces tenemos el milagro delante de nosotros, estamos a las puertas de un milagro y estamos tan encargados orando por lo que nos está pasando que no estamos viendo el milagro que está delante nuestro, queridos hermanos. Hay un milagro delante tuyo. Decí conmigo, hay un milagro que me espera. Hay un milagro que me Hay un milagro que te está esperando. ¿Lo crees? Dale un aplauso fuerte a Jesús entonces. Dale. Hay un milagro. Hay un milagro. Tu vida es un milagro. Aleluya, tu vida es un milagro. Tu vida es un milagro. Tu vida es un milagro. Tu vida es un milagro, hermano. Tu vida es un milagro, hermano. Créelo, Dios ha hecho un milagro y Dios va a hacer cosas maravillosas con vos si te has puesto en sus manos. Porque tu vida es un milagro, hermano. Aleluya. Oh, santo Dios. Vean ustedes. Verso 19 dice, Jesús les dijo, ¿pueden acaso ayunar los que asisten al esposo mientras el esposo está con ellos? Primero, veamos esto. ¿Quién es el esposo que está allí? Jesús. Jesús es el esposo tan esperado. Porque la iglesia es la novia, ¿cierto? Jesús es el esposo esperado. Ahora dice, ¿pueden acaso ayunar los que asisten al esposo? Asisten al esposo. ¿Quiénes eran? Sus discípulos, los que estaban alrededor de él, su discípulo más íntimo. Los asistentes del esposo es un hebraísmo que se les llamaba los hijos del tálamo nupcial o los hijos de la suite nupcial. ¿Qué significa? Que eran aquel grupo íntimo de amigos del esposo que asistían al esposo, que lo ayudaban para las bodas, que lo asistían en toda la organización de las bodas, lo ayudaban a vestirse, lo ayudaban en todo lo que se necesitaba en aquel momento, que lo acompañaban inclusive hasta el tálamo nupcial, hasta la habitación nupcial, hasta la suite nupcial. Están de fiesta, queridos hermanos. Jesús les está diciendo, ¿pueden acaso los que están de fiesta estar de luto? Jesús les está diciendo, ¿puede acaso si están invitados a una fiesta estar de ayuno? Lo más ridículo que hay es que vayas a una fiesta de casamiento y digas, no como porque estoy de ayuno. Es como Tarzán con medias. Ridículo como Tarzán con medias. Yo ni loco me pongo a ayunar si me invitan a una fiesta. Es más, capaz que ayuno 3 días antes para poder comer en la fiesta. 3 días antes ayunando para comerme todo lo que vos me invites en la fiesta. Total, la Biblia dice que todo lo que os pongan delante, comer. ¿Sí? Pero no me voy a poner a ayunar en ese día, te lo garantizo. A menos que el médico me diga no puedes comer nada. Ni voy a la fiesta, no puedo comer nada. Dice, es ridículo. Yo me imagino. Jesús es amoroso. Y le da una respuesta amorosa. No sé si yo le habría dado la misma respuesta amorosa, porque yo los habría mirado y les digo, ustedes son ridículos. Solamente a ustedes se les ocurre que estando de fiesta vaya a ayunar. Que los que me están ayudando, los que me están asistiendo, mis discípulos que están al lado mío, están delante del esposo, están invitados a la fiesta, están viviendo un tiempo nuevo y ustedes quieren que ayune. No puedo creer. No puedo creer. El esposo era Jesús. Los que asisten eran sus discípulos. Era tiempo de gozo, no de luto. Ellos ayunaban esperando al Mesías. Está el Mesías allí y quieren seguir de luto. ¿Ah? Verso 19. Entre tanto tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Escuchen, por seguir viejos preceptos, tradiciones o pensamientos humanos se pierden el momento y no lo disfrutan. ¿Cuántos de ustedes y de mí, me voy a incluir, pero cuántos de ustedes están esperando tan ansiosamente el futuro que no viven el presente? Ah, amén, ahora sí me voy.
¿Cuántos de ustedes están esperando tanto el futuro que no viven el presente? ¿Y cuántos de ustedes están tan aferrados al pasado que no pueden vivir el presente? ¿Cuántas cosas viejas tenemos, no? ¿Cuántos pensamientos viejos tenemos, no? ¿Cuántos preceptos? Hay lugares en que todavía las mujeres no pueden ponerse pantalones porque les exigen que se pongan pollera. Y guarda compararse acá atrás si tienen pantalones puestos. No, es la peor de la pecadora. Por supuesto, siempre en todo legalismo la que paga los platos rotos es la mujer. ¿Claro? Viejos preceptos, ¿sí? Ah, no, la mujer no se puede cortar el pelo. Entonces anda con unos rodetes, unas tortas que parecen la esposa de Homero Simpson. Que no se pueden depilar, se hacen trenzas acá abajo. Cera ni la de las abejas conocen. De verdad, queridos hermanos, lo he visto. Yo digo, todas son francesas, parece. Pero ¿por qué no? Pónganse lindas. Si se quieren cortar el pelo, córtense el pelo. No vengan con la cabeza afeitada porque van a aparecer No. Tiene el pelo corto, pero no afeitada. Pero escuchen, pero córtense el pelo o arréglenselo, pónganse lindas. Sí, pónganse lindas, los varones también. Pónganse lindos, no hay tradiciones aquí. Lo que sí tienen que estar bien vestidos. Con lo que tienen, vestirse bien. Lógico. Podés venir con todo. No podés venir y pararte acá atrás o hacer un trabajo en una iglesia todo rotoso. No, más vale, pero porque es tu imagen. Pero queridos hermanos, tenemos que aprender que tradiciones se rompieron, las tradiciones se rompieron. Amén. Dios nunca prohibió a la mujer que se ponga pollera o que se ponga pantalón, nunca dijo eso Dios. Era una cultura diferente, para un tiempo diferente. ¿Sí? Que si lo quieren hacer en otro lado, que lo hagan. No es nuestra costumbre, no es nuestra obligación. Como dice Pablo, dice, no tenemos eso por costumbre, es decir, no tenemos eso por usanza, por moda. El que vengan con el velo sobre la cabeza. Tradiciones, viejas tradiciones que nos atan a un pasado. Ya está. Tenemos que entender correctamente la Biblia. ¿Por qué estamos estudiando homilética? ¿Por qué estamos dando hermenéutica? Porque es necesario entender lo que dice la Biblia en su contexto. ¿Y qué nos dice la Biblia? ¿Y qué tenemos que decir nosotros que la Biblia dice? ¿Amén? Amén. No sé por qué salí con esto, pero bueno. Entre tanto, tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Es decir, se estaban perdiendo el mejor momento. Ese era el momento esperado por Israel. Este es el mejor momento esperado por la iglesia. Este es el mejor momento. Nosotros estamos viviendo el mejor momento. Durante años esto estuvo abandonado, estuvo cascoteado, tuvo mal testimonio, pero estamos viviendo el mejor momento de la congregación, el mejor momento de la iglesia. El enemigo sigue levantando calumnias contra nosotros, sigue diciendo estupideces, pero no le hacemos caso a eso, avanzamos a lo que Dios nos ha prometido. Amén. Van a decir pavadas, van a hacer cosas, cualquier cosa, pero no le hagas caso, seguí para adelante. Amén. Queridos hermanos, ellos, escuchen, y esto les marca un antes y un después, por favor. Ellos estaban entrando en una nueva dispensación, que se llama la dispensación del reino. Estaban entrando en una nueva dispensación, en un nuevo tiempo, en una nueva economía de tiempo. Es decir, Dios marcó tiempos que se llaman dispensaciones. Cada tiempo los tiempos de Dios tienen ciertos lapsos. Los tiempos de Dios son tiempos oportunos en que Dios cambia la historia. ¿Sí? Fue el tiempo de la ley hasta que Jesús apareció. En esa transición en que Jesús caminó sobre esta tierra en sus 3 años y medio, fue otra dispensación, hasta que terminó esa dispensación en la crucifixión y viene el Espíritu Santo sobre los 120 y comienza la dispensación de la gracia.
la economía de la gracia. Ellos estaban entrando a un tiempo transicional, que todo tiempo transicional tiene sus pros y sus contras, porque toda transición trae dolor muchas veces, trae quebranto, trae cosas para reparar, cosas para arreglar, cosas por ordenar, errores. Se cometen errores en tiempos transicionales. Ellos estaban viviendo un tiempo transicional hasta que llegaba el tiempo de la dispensación de la gracia en Hechos capítulo 2. Ahí comienza la dispensación de la gracia. Pero ellos están entrando en un nuevo tiempo, una nueva economía de tiempo. Dios estaba marcando un tiempo. Esto es lo que quiero decirles en esta mañana, queridos hermanos. Dios está marcándote un nuevo tiempo, una nueva economía en tu vida, un nuevo tiempo para vivir. Pero tenés que vivirlo a pleno, tenés que vivir el presente a pleno y vivir el futuro que viene a pleno. Esperá el futuro, pero no te impacientes porque el futuro vendrá. El futuro indefectiblemente va a venir, pero tenés que aprender a vivir el presente que estás viviendo. Aprende todo lo que tengas que aprender en esta dispensación que Dios te está dando. En este tiempo que Dios te está dando, aprende a vivirlo. Para que puedas, cuando venga el futuro, prepárate. Para que cuando venga el futuro no te agarre de sorpresa. Porque vos estás preparándote en el presente, porque estás viendo con esperanza el futuro. Amén. Pero prepárate en el presente para lo que viene. ¿Cuántos? ¿A cuántos de nosotros el futuro nos agarró desprevenidos porque no nos quisimos preparar en el pasado? ¿A cuántos de nosotros nos agarrará el futuro desprevenidos porque en el presente no le dimos importancia a la preparación? Prepárate en el presente, porque tenés un futuro glorioso en Dios. Amén. Amén. Dice, verso 20, pero vendrán días cuando el esposo les sea quitado, entonces ayunarán en aquel día. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando primero de la crucifixión, dice cuando el esposo les sea quitado. Está hablando del día de la crucifixión. Llegará un momento en que el esposo será quitado de en medio de ustedes. ¿Sí? Se terminará el tiempo, este tiempo transicional se va a terminar. Llegará el día en que este tiempo transicional se va a terminar, lo que les está diciendo Jesús. Pero este no es tiempo de ayunar, este es tiempo de gozarse, porque el Rey del reino que ustedes estaban esperando está aquí. ¿Amén? Dice, entonces ayunarán en aquel día. Primero está hablando de su crucifixión, de su muerte, su sepultura, y está hablando de su resurrección. Entonces dice, entonces ayunarán en aquel día. El ayuno es en una nueva dispensación, es motivo de gozo, no de luto. Hoy nosotros ayunamos porque el Rey ha venido, ya no estamos esperando al Rey, el Rey ya vino. Entonces Jesús nunca dijo, no ayunen. No, Jesús dijo, ayunarán. Lo que está dejando es abierta una puerta para que practiquen el ayuno. Es más, Él habla del ayuno y le dice, tu ayuno sea en secreto y no salgas a la calle con unas lagañas así mostrándole al mundo que estás ayunando. No es necesario. Lavate la cara, perfumate y salí a la calle que nadie se entere que estás ayunando. Cuando vamos a hacer un ayuno congregacional, decimos, hermanos, los que están dispuestos, a partir de hoy, todos estos días vamos a hacer un ayuno. ¿Quieren hacerlo? El que quiera hacerlo se une a nosotros y lo hacemos todos juntos, porque vamos a buscar el favor de Dios. Pero ya no vamos a ir con tristeza, vamos a ir con gozo, porque el Rey ya vino. Israel esperaba al Mesías, nosotros no tenemos que esperarlo porque ya vino el Mesías. Nosotros estamos viviendo el tiempo de la gracia. Entonces cada vez que nosotros ayunamos estamos buscando, sí, purificarnos nosotros, pero estamos buscando el favor de Dios. Amén. Verso 21, y ahí comienza ahora una especie de parábola. Dice, nadie cose un remiendo de tela nueva sobre un vestido viejo. De otra manera, el remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace una rotura peor. ¿De qué está hablando? Vestidos. ¿Qué simboliza? Simboliza cobertura. Simboliza un tiempo diferente o algo diferente. Un sistema viejo no puede ser parchado con cosas nuevas. Escuchen, no se puede entrar a lo nuevo aferrado a lo viejo. No podés soltar lo viejo para que puedas entrar a lo nuevo. Estás en una nueva cobertura, es un nuevo tiempo,
hay una visión diferente. Vestiduras tiene que ver con cobertura. Fíjense ustedes cuántas veces Jesús dice, vestidos, despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre. No se puede entrar a lo nuevo vestido de lo viejo. ¿Sí? Y no podés ponerle parche nuevo a un vestido viejo. Parche nuevo o remiendo nuevo era una tela no abatanada, es decir, una tela no procesada, no almidonada, no tratada. Entonces, como no estaba tratada, cuando se lavaba el vestido, el remiendo nuevo se encogía y rompía el vestido viejo. Entonces la rotura era peor, que le iba a poner un parche más grande. Entonces, con cosas viejas, no podés estar vestido con cosas viejas, o no podés tener encima tuyo cosas viejas para poder entrar a lo nuevo. Hay personas que quieren las bendiciones de Dios, que quieren las cosas de Dios, sin largar el pasado. ¿Ah? Un pasado de pecado, un pasado de frustraciones, un pasado de viejos pensamientos, un pasado de viejas costumbres. No, señores, no podés alcanzar lo nuevo si no te liberás de lo viejo. Tirá el vestido viejo y ponete un vestido nuevo. ¿Para qué lo va a emparchar? Vestite del nuevo hombre, no necesitas emparchar el viejo vestido. Amén. Dice, yo quiero que ustedes observen en los dos versículos siguientes, que hay una palabra que se repite dos veces, y es la palabra nadie. Es decir, quien sabe de costuras y de tela no hace esto. Quien sabe de costuras y de tela no hace esto. Entonces lo importante, queridos hermanos, es entender qué tiempos estamos viviendo, no aferrarnos a lo pasado, porque nadie que conoce pone un parche nuevo en un vestido viejo. Entonces dice, nadie que conoce esto pone un parche nuevo en un vestido viejo. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Jesús dice, conozcan el tiempo que están pasando, ábranse al tiempo que están viviendo, porque a nadie se le ocurre parchar con algo nuevo lo viejo. ¿Ven? Verso 22, con esto vamos terminando. Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. El vino nuevo, queridos hermanos, cuando se ponía en odres, en esas vasijas de cuero, el vino nuevo producía, en la fermentación producía gases. Entonces, si el odre no era nuevo, se rajaba. ¿Por qué? Porque lo estiraba. El odre nuevo se estiraba, se expandía, entonces no permitía ni que se derramara el vino, ni que se rompiera el odre. ¿Ven? Entonces, ¿qué significa esto? Significa expansión. Odre nuevo significa expansión. Significa un estiramiento, significa que mi mente, aunque muchas cosas no entiendo, pero me expando a lo que está delante, me extiendo a lo que está delante. Me estiro, porque el vino nuevo viene, va a fermentar. El vino nuevo que viene sobre mi vida va a fermentar. Y yo tengo que estirarme, tengo que expandirme para que mayor número de gente sea afectada. Si yo no me expando, me quedo con lo viejo. Porque dice, todo vino añejo es mejor. Sí, el vino viejo era mejor. Pero permítanme decirle, el ser un odre viejo no es mejor. Odre nuevo, ¿qué significa? El vino nuevo es la frescura del Evangelio. El vino nuevo es la frescura que el Evangelio trae. Si vos no estás viviendo la frescura del Evangelio, en realidad te has quedado en tradiciones y en viejos pensamientos. Dios trae un nuevo tiempo, una nueva visión, algo que hay que hacer por delante. ¿Sí? Ese es el vino nuevo, lo que Dios está trayendo. Ahora, el odre es lo que tiene que cambiar. ¿Sí? Nuestro pensamiento tiene que ser renovado. No significa eso que muchas veces no entendamos cosas, pero que no las entendemos no significa que las cuestionemos. Por ejemplo, si nosotros pensamos que porque somos mayores nos tiene que seguir gustando el tango, ¿sí? Está bien, que te guste el tango, bárbaro, pero entendé esto, que a los jóvenes les gusta el reggaetón.
Y que no te guste el reggaetón o que no te guste la cumbia no significa que tengamos que echar a los jóvenes de la iglesia porque nos sigue gustando el tango. Entonces criticamos a los jóvenes, porque la música que escuchan, y mirá, y yo no quiero que escuches eso, escúchame, son jóvenes, están viviendo un tiempo diferente. Muchas veces no significa que todo nos guste, pero no podemos criticarlos. Porque nos vamos a quedar sin jóvenes, sin adolescentes dentro de la iglesia. No significa eso que no corrijamos sus caminos para que ellos puedan ser mejores. No, señores. Pero ellos tienen su música, les gusta su música, tienen ciertas amistades, tienen cierto lenguaje que hasta lo vamos a tener que aguantar muchas veces. Por supuesto que cuando se zafan hay que corregirlo y ponerlos en su lugar de nuevo. No estoy hablando de una corrección porque se están saliendo de camino. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tenemos que aprender a que nosotros somos odres, ya un poquito usados. No voy a decir viejos, usados. Pero ellos traen una frescura que nosotros quizás no tenemos. Deberíamos aprender de la frescura de ellos. Deberíamos aprender de la frescura de los adolescentes. Deberíamos aprender de la frescura de los adolescentes. Quizás viviríamos un poco mejor, un poquito más frescos, con un pensamiento más renovado. Los adolescentes se ríen y tienen ganas de aplaudir, pero los mayores me miran como si... ¿De qué está hablando este? Escuchen, no se puede navegar en aguas profundas amarrados al muelle. ¿Ustedes quieren una iglesia que crece? Amén. ¿Quieren una iglesia que crece? ¿Una congregación que crece? Ayuden a los adolescentes, ayuden a los jóvenes, porque ellos son el presente y el futuro de la iglesia. Son los que vienen detrás nuestros y nosotros les enseñamos, les marcamos el camino, los ayudamos, pero no los criticamos. Nuestra iglesia se llenará de jóvenes y adolescentes. Amén. Amén. Y ten cuidado porque los jóvenes y adolescentes te van a pasar por encima. Yo quiero ir delante de ellos, por si acaso no me pasen por encima. Tiempo nuevo requiere una actitud diferente. Decirle que está al lado tuyo, cambia de actitud. Cambia tu actitud. La actitud, tu actitud refleja tus pensamientos. Tus actos reflejan tus pensamientos. Tal cual sos dentro tuyo es como vos lo vas a reflejar. Tal es el pensamiento así es él. Correr, quedarte, miren, escuchen, quedarte con las cosas viejas y querer alcanzar las cosas nuevas de Dios, es como querer correr una maratón de 5 kilómetros con ropa deportiva y zapatos de plomo. Podés tener la mejor ropa deportiva, la mejor marca encima, pero tenés zapatos de plomo. ¿Cuánto pensás que podés correr? Sacate los zapatos de plomo, porque las cosas viejas te son un zapato de plomo para lo que vas por delante. Dice Pablo, que nos aligeremos para correr la carrera de la fe, para que no seamos atrapados por el pecado que nos acecha, el pecado que nos asedia. El pecado que nos asedia es como una jauría que viene detrás tuyo, queriendo morderte. Y el peor pecado para alcanzar lo nuevo es la incredulidad. La incredulidad, es decir, cuando vos no crees que tenés un futuro glorioso en Dios, es una jauría que en cualquier momento te alcanza. Y guarda donde te muerda. Porque la jauría viene detrás tuyo, y si vos venís caminando o venís corriendo, cuidado cuando te muerde, ¿dónde te va a morder? Porque probablemente pegues un salto. Ahora, queridos hermanos, Dios no tira a los odres viejos, Dios los procesa. ¿Cuántos están siendo procesados aquí? Dios los procesa. Escuchen, vean ustedes. ¿Se acuerdan ustedes la historia de Elí y el profeta Samuel? ¿Se acuerdan ustedes de esa historia? Elí ya era viejo, estaba pesado, ya no escuchaba nada ni veía nada.
Pero de pronto ponen en el templo, traen al templo en ofrenda a Dios a un jovencito, un adolescente, y lo trae y está ministrando allí en el templo delante de Dios y delante de Elí. Elí, el viejo, pesado, representa lo viejo, el tiempo pasado, el tiempo viejo. Pero el profeta Samuel está representando el tiempo nuevo. Dice que la palabra de Dios escaseaba, no había palabra de Dios en abundancia, no había visión en abundancia. Pero el profeta Samuel está acostado un día y escucha una voz que le dice: Samuel, Samuel. Entonces él se levanta pensando que Elí es el que lo está llamando. Y se va a ver a Elí. Y Elí dice: ¿me llamas? No, yo no te llamé. Ve, acuéstate. Samuel, Samuel. Y se levanta de nuevo el joven Samuel y se va a ver a Elí. Elí, ¿me llamas? ¿Me llamas? ¿Qué querés? ¿Necesitas la hojota, la bolsita de agua caliente? Y dice: no, yo no te llamé. Entonces se vuelve a acostar Samuel. Y Samuel escucha: Samuel, Samuel, de nuevo. Se levanta otra vez Samuel. Dice: este viejo está loco, me llama y no. Me llama y cuando voy me dice que yo no fui. Te olvidas. Va y le dice: Elí, ¿me llamaste? Entonces Elí entendió allí que era Dios el que estaba llamando y le dice: ve y acuéstate, y cuando escuches Samuel, Samuel, dile: heme aquí, Señor. Entonces va Samuel y se acuesta de nuevo. Y Samuel se acuesta y escucha: Samuel, Samuel. Entonces él dice: heme aquí, Señor. ¿Saben por qué iba a donde estaba Elí? Porque él no había conocido la voz de Dios. No reconocía la voz de Dios. Pero cuando reconoció la voz de Dios, ya no se levantó para ir a ver a Elí. Ya simplemente le respondió al Señor. Entonces vos tenés un odre viejo que no podía recibir el vino nuevo. No podía recibirlo porque estaba viejo, porque estaba pesado, porque ya no veía. ¿De qué clase de visión hablaba? ¿De visión física o visión espiritual? ¿De qué clase de oído habla? ¿De oído físico o oído espiritual? Ya no oía la voz de Dios, ya no veía a Dios, ni siquiera veía su palabra. Pero ese representa el odre viejo. Pero el vino nuevo y el odre nuevo están en Samuel. Está terminando un tiempo y está comenzando otro. ¿Ven? Pero aquel odre viejo preparó al odre nuevo. El odre viejo no recibió el vino nuevo, pero el odre nuevo sí recibió el vino nuevo. Entonces muchas veces los odres viejos preparan a la nueva generación, están para preparar a la nueva generación que recibirán el vino nuevo, porque son odres nuevos. Así que ni una cosa ni la otra. Necesitamos los odres viejos y necesitamos los odres nuevos. Que aunque algunos odres viejos no reciban el vino nuevo, están preparando a los odres nuevos para recibir el vino nuevo. Entonces en una congregación nos necesitamos todos. Decirle al que está al lado tuyo: yo te necesito. Yo te necesito. No, pero no le pidan número de teléfono, debe. Ahora el odre viejo tiene un problema. El odre viejo, envejecido, tiene un problema, es la terquedad de una mentalidad envejecida. Una mentalidad envejecida se pone terco y dice: hay cosas que no van a cambiar. No. En el tiempo en que este instrumento endemoniado, que es la batería, este instrumento endemoniado, ¿saben cuántos resistieron? A la batería? ¿Te acordás, Esteban? ¿Cuánta gente resistió a la batería? No, ese instrumento endemoniado, eso no es de Cristo. ¿Y si no es de Cristo, de quién es? Hasta que algunos odres renovados empezaron a incluir la batería y hoy hay que sacarle la batería para que no vayan dando ruido. Pero ven, si no ves, nos perdemos muchas cosas. La iglesia perdió.
50 años, se atrasó 50 años a comparación del mundo porque no quería recibir lo nuevo. Entonces, hoy yo escucho, yo les muestro a mis hijos a veces, y trátenme de pecador si quieren, pero yo les muestro a veces por YouTube, por internet, algunos cantantes, no les voy a decir los nombres porque muchos de ustedes, no se hagan los santos porque muchos de ustedes los conocen. Algunos cantantes, algunos grupos, y algunas cosas que se hacen o que se hacían en el mundo. Y yo digo, ¿por qué la iglesia no pudo lograr la excelencia que estos tienen? ¿Por qué la iglesia no logró la excelencia que estos tienen? ¿Por qué creen ustedes que estamos tan apresurados porque se forme un grupo de alabanza maravilloso, grande, con todos los instrumentos, que sea el mejor grupo del mundo si fuera posible, que tenga todos los instrumentos si fuera posible? Y quiero un coro de 50 o 60 personas de raza negra cantando allí también. No hay un solo negro en la ciudad de Verónica, pero ya va a venir alguno. ¿Hay uno? Bueno, lo vamos a... Bien, gloria a Dios, hay uno. Bueno, pero se dan cuenta, ¿por qué estamos como estamos? Porque nos resistimos a lo nuevo. Nos resistimos a... No estoy diciendo, queridos hermanos, que vamos a incluir pachanga dentro de la iglesia. No, porque el mundo ya se metió dentro de la iglesia. Costumbres mundanas ya se metieron dentro de la iglesia. No estoy diciendo eso. Vamos a conservar la frescura del Evangelio, pero haciendo las cosas con mayor excelencia. Haciendo cosas con excelencia. Y si en un grupo de alabanza tiene que haber 3 bateristas, no sé cómo se pondrán de acuerdo, pero que haya 3 bateristas, qué sé yo. No sé cómo se pondrán de acuerdo para tocar. 5 guitarristas, un flautista, qué sé yo. El otro día veíamos un concierto con mi esposa de André de Rieu, no sé si ustedes, algunos, André de Rieu, un flautista, una flautita así, ni los dedos le cabían, pero cómo tocaba ese hombre, una flautita así era, pero cómo tocaba ese hombre, y toda la orquesta atrás, y a los dos se nos caían las lágrimas. Digo, Señor, ¿por qué no tenemos en la iglesia un grupo de alabanza de ese tamaño? ¿Por qué tiene que ser André de Rieu? ¿Por qué no tiene que ser Manantiales de Piedad? ¿Por qué no tiene que ser Manantiales de Piedad 2 en Pinamar? ¿Por qué no tiene que ser Manantiales de Piedad 3 en Pipina? ¿Por qué no tiene que ser Manantiales de Piedad 4 en Punta Indio? ¿Por qué no? Es más, la ciudad tenía que estar dentro de la iglesia. Tenía que estar todos convertidos. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene un nuevo tiempo, entiende que hay un nuevo tiempo, una nueva visión, que algo hay que alcanzar. Amén. Pónganse de pie, por favor.